Bé, doncs, bona tarda. Si us sembla, anem començant. Ens trobem un dia més en aquest curs de com creure avui, o què vol dir creure avui. Si l'altre dia, el dijous passat, tenien a Pedro Castelao, que ens va parlar des de l'antropologia, recordo una miqueta tot això que ens va dir. Recordeu que ens va parlar molt, no?, de la influència de Heidegger, de Nietzsche, de la situació antropològica actual i com això pot influir en la qüestió del creure avui. Avui donem un pas més i tornem a fer-nos aquesta pregunta, no?, de creure avui. Ja veieu el PowerPoint des d'aquestes claus pastorals. I per això us presentaré a la persona que està al meu costat, que és qui ens explicarà tot això de claus pastorals per entendre, per veure, no?, o per situar-nos d'avui què podem fer des d'aquest àmbit, davant de la realitat que nosaltres tenim. Bé, a mi lado está Estrella Moreno. Estrella ha venido desde Bilbao. Ya veis ahí que nos ha puesto el PowerPoint en catalán, pero la charla la hará en castellano. Ella es doctora en teología. Actualmente también es la directora del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. Durante muchos años ha estado trabajando en el ámbito pastoral, tanto en la formación de laicado, acompañando a jóvenes, en acompañamiento personal también, etc. Por lo tanto, tiene una larga trayectoria sobre este tema. Y hace relativamente poco tiempo ha publicado un libro en Salterre, dentro del grupo de comunicación Loyola, que se titula Identidades líquidas y conversión cristiana, la propuesta del Evangelio a la generación millennial. Y en dicho libro, una de las cuestiones que aborda es, bueno, cómo hoy en día tenemos que trabajar pastoralmente ante la realidad que tenemos, ¿no? Se centra sobre todo en esa generación, pero le hemos pedido que nos dé un poco unos rasgos, unas claves, una pequeña ayuda para ver cómo desde la pastoral podemos afrontar la realidad que tenemos. Así que, sobre todo, agradecerle mucho que haya venido desde Bilbao para estar con nosotros, y os dejo con ella, ¿no?, que nos explicará esas claves pastorales. Como el otro día, después, al final sí que tendremos un rato para poder establecer un pequeño diálogo o algunas preguntas. Estrella, somos todos tuyos y muchas gracias por venir. Pues nada, buena tarde. Esto solo es como lo que decían antes de Bruce Springsteen cuando llega y dice hola Barcelona, y ya, ¿no? Eso es todo el catalán que va a utilizar. Buenas noches. Bueno, pues ya me podréis disculpar que no me pueda dirigir a vosotras en catalán, pero bueno, haremos lo que se pueda, ¿no?, en esta otra idioma común que tenemos. Muchas gracias a Cristianismo y Justicia por invitarme, por confiar en que tengo algo interesante que comentaros después de que van a estar personas, ¿no?, muy de alto nivel aquí con vosotros. ¿Me oís mejor así? ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? A ver, sí, que está encendido, sí está, sí. Bueno, yo voy a hablar un poquito más alto y así me escucháis mejor, me acerco más al micro. Bueno, pues os voy a explicar un poco para que nos situemos qué pensaba contaros hoy, pero os animo también a que en el rato de las preguntas, pues si veis que yo os hablo de cosas que no os interesaban y que vuestros intereses van por otro lado, pues me las planteéis, porque a veces la charla, como no sabemos, ¿no?, quiénes somos, no tenemos un previo, pues una habla de lo que cree que puede interesar, pero puede no acertar. Entonces, con total confianza, luego vosotros vais en las preguntas por donde os parezca, ¿vale? Como seguro que Manu me va a decir, oye, que ya el tiempo, pues Manu me controla el tiempo, que eso me ayuda. Bueno, os cuento así rápidamente qué había pensado yo presentaros hoy. A ver, vamos a ver. Sí, ahora. Bueno, para no dar nada por supuesto, porque igual de esto ya sabéis un montón, pero puede ser que nunca venga mal recordarnos algunas claves de nuestro momento, ¿no?, del tipo de personas
que convivimos en este momento, sobre todo en nuestras latitudes, porque el mundo es muy amplio y generalizar siempre tiene sus riesgos, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de nuestro momento sociocultural, de las identidades que se están gestando, de otra manera seguramente que, como Pedro Castelaos contaba en la sesión anterior, para ver desde ahí también qué análisis pastoral podemos hacer, qué oportunidades, qué dificultades nos presenta el momento de hoy y buscar algunos elementos, categorías que nos puedan iluminar, que nos puedan servir como de radar a la hora de repensar nuestra actividad pastoral, que es a lo que llegaremos, a esas claves, a un poco más de recetario en el último punto de la intervención, ¿vale? Entonces, voy rápido en este primero, sobre todo para quizás no detenerme tanto en cuestiones que igual ya tenemos claras. Bueno, decía ahí que creer es un acto humano, en el sentido de que no solamente abarca o afecta al conjunto de lo que somos, sino que aunque haya personas que se declaran agnósticas o no creyentes, no significa que no tienen algún tipo de fe, porque hay una fe básica, una fe humana, ¿no? Una confianza básica que es la que nos permite vivir sin la angustia permanente que nos llevaría, ¿no? Pues en última instancia al suicidio, pero que hay como esa base de confianza fundamental en la vida que nos permite confiar en que pues ahora mismo este edificio no se nos va a caer encima, o que bueno, pues cualquiera no se nos va a tirar, ¿no?, encima con un cuchillo a matarnos, o que mañana saldrá el sol y el mundo no se acaba hoy, ¿no? Hay como una confianza básica que podríamos llamar fe humana, que todos los seres humanos compartimos, aunque a muchos de nosotros no les llamemos fe, pero eso forma parte de nuestra condición humana, vivir desde esa confianza fundamental. Y cuando no existe, es cuando la vida pierde completamente su sentido, ¿no? Pero además de eso puede haber una fe religiosa, en el sentido de que encontramos que la fuente de esa confianza que nos permite vivir o que da un horizonte posible a la vida tiene una fuente, ¿no?, derivada de la trascendencia, del misterio, de lo divino, que puede tener rostro o no, pero ¿no?, nos abre como a otra dimensión trascendente, y eso ya tiene un tinte, vamos a decir, de fe religiosa. Pero además de la fe religiosa, luego podríamos hablar de la fe cristiana o católica, la fe musulmana, la fe budista, etcétera, ¿no? Luego están las características concretas, los apellidos concretos que le ponemos a ese fondo de fe religiosa, pero esa fe humana básica pues la compartimos todos, aunque muchas de las personas no le llamen a eso fe, pero todos creemos en cosas fundamentales, como que nuestros padres podemos recibir algo bueno de ellos, en la mayoría de los casos, ¿no? Otras veces lamentablemente no. Bien, pero además esa fe se desarrolla siempre en un contexto sociohistórico. O sea, nosotros, como el resto de las dimensiones de nuestra persona, no vivimos en lo etéreo, en una burbuja, sino que vivimos conectados con una realidad concreta. Y esa realidad, a la vez que la construimos, nos construye, ¿no? Nos marca, nos va determinando, nos va haciendo ser también como somos. Y es una especie de círculo, ¿no?, en el que los seres humanos construimos realidad, pero a la vez esa realidad se convierte en algo, ¿no?, externo a nosotros, que nos marca, que nos hace ser también como somos. Y en ese contexto vamos construyendo nuestra identidad, que en este momento lo que predomina es la multiplicidad de las identidades, ¿no? Quizás en otros momentos de la historia, no tan lejanos, había más uniformidad en lo que podía ser la identidad, pero ahora mismo estamos en un contexto de gran pluralismo también en lo que tiene que ver con la identidad personal. Y esas identidades también pues incluyen esa dimensión espiritual o de interioridad.
Cuando hablamos de que estamos marcados por un contexto, podríamos hablar de muchos elementos que conforman ese contexto, ¿no? Que lo caracterizan, pero ahí os pongo algunos que creo que son especialmente relevantes, que son como cuestiones de fondo, ¿no? Pilares sobre las que estamos construyendo el mundo y desde ahí están marcando nuestra manera de ser sujetos. Ahí pongo globalización neoliberal. Aquí habría que explicar mucho de qué hablo, en el sentido de que no es solamente un sistema económico en el que vivimos, sino que es toda una lógica, ¿no? Que está controlando o que está marcando la tendencia en nuestro mundo, en las relaciones personales, en las relaciones económicas, en las relaciones con el medio ambiente, en las relaciones culturales, etc., ¿no? O sea, la globalización no es solamente que el mundo se ha hecho accesible y que en ese sentido como que se ha hecho más pequeño, sino que tiene este apellido de neoliberal y esto lo cambia todo, ¿no? Y lo cambia porque hay un fondo, ¿no?, de optimización de recursos, de explotación de recursos a todos los niveles, también a nivel personal, ¿no? Y esto se ve mucho en las generaciones jóvenes, que al final el mensaje que les hemos lanzado es ser la mejor versión de ti mismo todo el tiempo. Optimiza tus recursos, optimiza quién eres, ¿no? No vale ser tú, sino que tienes que ser la mejor versión del tú, ¿no? Pluralismo, lo que os decía antes, no solamente a nivel de identidad, sino que estamos precisamente por la globalización también nos ayuda, nos hace crecer en pluralismo. La pluralidad, la diversidad tiene tantos rostros hoy, ¿no? Porque tiene rostro cultural, tiene rostro sexual, tiene rostro relacional, tiene rostro económico, tiene rostro... podríamos poner aquí un montón de apellidos, ¿no? Contexto pluralista a tope. Vivimos también en la crisis de algunos valores que han sido sostenedores de la sociedad, ¿no? Bueno, pues el valor de la solidaridad está bastante en crisis, el valor de la democracia como valor está en crisis. Bueno, hay un montón de cosas que antes concitaban cierto consenso social y que eran consideradas valores, es decir, positivas, que hoy ya no está tan claro que lo sean. Ni por el acuerdo que suscitan, ni porque se valoren como positivos, ¿no? ¿Cómo no hablar también en nuestro hoy de todo el desarrollo tecnológico, ¿no?, en el que estamos metidos, que tiene tantas expresiones, ¿no?, que modifica nuestra manera de comunicarnos, de comprar, de viajar, de relacionarnos, de pasar el tiempo de ocio, de estudiar, de trabajar. Bueno, esto es un vector transversal, ¿no?, fundamental, pero que marca, ¿no?, y que acelera el tiempo y que vosotras nos ponéis nerviosos cuando le dais a una tecla y inmediatamente no pasa algo. Porque yo enseguida me ataco, o sea, yo le doy así y le doy varias veces, porque me parece que si no pasa inmediatamente, ya algo va mal. Y esto nos viene, ¿no?, de esta tecnificación que tiene tanto de bueno, tiene también sus contralógicas que, bueno, nos hacen funcionar de unas maneras, ¿no? Y, por supuesto, nuestro momento es un momento de secularización entendida como varias cosas. Secularización habla de que lo religioso ya no tiene un papel visible en la sociedad, que además muchas veces tiene una connotación peyorativa, que se ha convertido en algo que pertenece al ámbito estrictamente privado, pero tiene que ver también con las diversas formas de creer, ¿no?, en las que hoy estamos metidos. Porque incluso dentro de los que se declaran cristianos o creyentes, aquí hablamos de muchos tipos de cristianos. Incluso, claro, lo que a veces nos
falla es la sociología, porque sigue manteniendo unas categorías que ya no consiguen reflejar esa diversidad, ¿no? Porque si tenemos que posicionarnos entre creyentes, creyentes no practicantes, agnósticos y no creyentes, ¿qué es ser creyente no practicante? Pues para nosotros será una cosa, pero si le preguntamos a un joven de 20 años será otra cosa, si le preguntamos a un musulmán será otra cosa, y dentro de los que estamos aquí seguro que no hay una única visión de lo que significa ser creyente no practicante, ni siquiera de lo que significa ser católico, ¿no? Entonces, la secularización también tiene que ver con diversas formas de vivir y de expresar la creencia, que ya no es única y que a veces no es tan ortodoxa como a la Iglesia le gustaría. Porque incluso el que se declara creyente y creyente practicante y tal, pues a veces no te habla de la resurrección, te habla de reencarnación. ¿Esto os ha pasado alguna vez? Bueno, a mí esto no solo lo dicen las encuestas, yo lo veo. Y sobre todo, bueno, pues con las generaciones jóvenes, ¿no? Bien, este es nuestro contexto. Podríamos decir más cosas, pero por no alargarme. ¿Qué ocurre? Que nuestra manera de vivirnos a nosotros mismos y de construirnos, ¿no?, como sujetos está marcada por este contexto. ¿Y qué va generando en las identidades? Pues que tenemos identidades más provisionales, que ya no son tan fijas, tan estáticas ni tan claras, sino que se mueven en el cambio, en la versatilidad, ¿no? En el hoy lo veo así, pero mañana ya no lo veo así, ¿no? Hoy para mí esto es súper importante, pero pasado mañana es otra cosa mucho más importante, ¿no?, que lo de 2 días atrás. Bueno, pues estamos como en continua construcción. Estoy hablando en general porque, aunque esto les pasa sobre todo a las generaciones jóvenes, las generaciones adultas algo de esto también tenemos, porque al final vivimos en el mismo contexto, y aunque hemos vivido otros contextos y otros condicionamientos, pues esto también nos afecta, ¿no? El momento actual también nos afecta. Entonces, estas características sobre todo tienen más fuerza y son más evidentes en las generaciones jóvenes, pero los adultos también tenemos algo de esto. Bueno, entonces, en este momento se prima más la flexibilidad que las convicciones firmes y estáticas, porque el mundo está en permanente cambio y el que mejor se adapta es el que tiene más cintura, ¿no? El que es capaz de subirse a la ola que cada vez viene, ¿no? En lugar de dejarse arrastrar por el tsunami, pues intentar surfear en la ola que llega, ¿no? Entonces, el predominio es unas identidades más cambiantes, menos estáticas, también marcadas por cierto individualismo, ¿no?, cierto narcisismo, con un contenido, con una primacía de lo psicológico respecto a otras cuestiones que han tenido más fuerza en otro tiempo. Es más importante el mundo interior, cómo me siento, el mundo de los sentimientos y las emociones, que, por ejemplo, el mundo del hacer, ¿no? Y sobre todo del hacer que no tiene que ver con mi vida concreta, sino con lo común. ¿Sí o no? ¿Esto lo veis a vuestro alrededor? Bueno, pues identidades donde el individualismo, ¿no?, que es una tendencia fuerte, con matices, pero va marcando, ¿no?, un estilo de vida, donde los mensajes y donde las maneras de reaccionar ante la realidad normalmente es, bueno, yo tengo que resolver, ¿no?, yo. Esto además se puede convertir en una gran carga, porque es que hay muchas cosas que yo sola no puedo resolver, o que me hacen ver que es mi problema y no es mi problema, es nuestro problema. Bueno,
algo muy importante en la identidad de hoy es el tema de la libertad, del sentir que yo decido sobre mi vida, que la voy construyendo, que se basa en las decisiones que voy tomando, ¿no? Y desde ahí eso se juega mucho en esa capacidad de posicionarme, tomar decisiones, decidir por dónde ir. Por dónde ir de momento, porque luego puedo girar completamente al otro lado, pero yo voy, ¿no? Yo voy decidiendo. El tema de la red es muy importante también a la hora de construir la identidad de hoy, no solamente por la dimensión online, que es muy importante en las generaciones jóvenes, sino también porque la relación con los demás marca mucho e influye mucho en cómo entenderme a mí misma. Cómo me ven los demás tiene fuerza, sobre todo en las generaciones jóvenes, respecto a cómo se ven a sí mismos, ¿no? Y qué interacciones voy generando con otras personas también contribuyen mucho a decidir y a configurar mi yo. Bueno, y por supuesto también el tema del consumo, que es un elemento, ¿no?, transversal a todas las generaciones, que también nos estamos volviendo como consumistas a muchos niveles, no solamente porque compremos muchas cosas, sino porque consumimos experiencias, tiempo, relaciones, ¿no? O sea, el consumo es un elemento unido a esa lógica neoliberal, ¿no?, que tiene mucha fuerza en cómo entender hoy la vida. Bueno, no voy a dar más datos porque igual esto es repetir respecto a cosas que habéis venido hablando. No, bueno, aquí os ponía, cuando yo me fijé en la generación millennial, ¿por qué cogía esta generación? Entre otras cosas, porque es una generación como bisagra, ¿no? La que está ahora mismo como en el medio de las generaciones. Es la generación también que está empezando ya a tener un peso social muy importante, ¿no? Porque son gente que está pues entre los 28 años y los 40 y bastantes, ¿no? Gente que ya tiene un peso, ¿no?, en lo cultural, en lo empresarial, en lo profesional, ¿no?, fuerte, pero que representa un poco como esas tendencias que tienen más fuerza ahora mismo en la sociedad y en esa construcción de identidades. Bien, entonces, si nos metemos ya en esa mirada pastoral de análisis, bueno, este tiempo que estamos viviendo, estas personas con las que nos encontramos, estas maneras de configurarse como sujetos hoy las personas, qué posibilidades nos dan y qué dificultades nos presentan. Nosotros, que somos Iglesia, que queremos ponernos en clave de evangelización. Bueno, pues nos presentan dificultades, claro que sí, porque todo eso del relativismo y la provisionalidad es una dificultad. Nosotros que tenemos una propuesta, pues en principio de permanencia, ¿no?, de para toda la vida. Esto del seguimiento de Jesús es para toda la vida, ¿no? Este punto de individualismo en el que nos movemos hoy, por supuesto que conecta poco con el Evangelio, ¿no? ¿Nos parece? Entonces, ir con una propuesta alternativa a ese individualismo, pues de primeras tiene sus dificultades. Hay otra cuestión que está relacionada con esa dimensión de secularización que os comentaba, que es el rechazo que tiene todo lo institucional en las generaciones jóvenes, ¿no? De por sí lo institucional ya suena mal, pero la Iglesia, ¿no?, que es institución, suena como el doble de mal para mucha gente, ¿no?, por un pasado, por unos prejuicios, por lo que sea, pero la mediación institucional, ¿no?, de la Iglesia tiene grandes dificultades hoy para poder decir una palabra con credibilidad a mucha gente. Bueno, el tema de la libertad puede ser una dificultad en el sentido de que pues nosotros la libertad la pasamos también por un tamiz que tiene que ver con el discernimiento de la voluntad de Dios también, ¿no? Y a veces entender bien cómo puede ser compatible
mantener mi libertad personal con esto de ponerme a la escucha de lo que otro quiere para mí, puede tener su, ¿no?, su aquel. Una de las cosas que destacan los jóvenes es que ellos están muy receptivos a lo diverso, que son muy tolerantes, ¿no? La tolerancia es un valor positivo de esta generación, que además la sacan como bandera, ¿no? Pero a veces no sé si realmente estamos muy abiertos a escuchar algo distinto, ¿no? Porque nos pasa, por ejemplo, que en las redes, pues ¿a quién seguimos? Pues a los que piensan más o menos como yo, ¿no? ¿O qué periódico leemos? Pues el que me gusta, ¿no? ¿O qué radio escuchamos? Pues la que me gusta, ¿no? En fin, realmente estamos abiertos, ¿no?, a algo diferente, a algo que me cuestiona, que no coincide con mi manera de pensar. Estamos, ¿no?, dispuestos a ese cuestionamiento que nos puede ofrecer. Bueno, a veces no está tan claro. Y el Evangelio es una pregunta constante, ¿no? Es un revisarnos constantemente y mirándonos en alguien que siempre tiene algo novedoso y cuestionador o provocador respecto a nuestras vidas y nuestras personas, ¿no? Tampoco ayuda nada para la propuesta del Evangelio esto de la velocidad con la que funcionamos en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y la saturación de actividad. ¿Quién tiene huecos en la agenda hoy? Si lo más difícil del mundo hoy es poner una reunión en un día y una hora que nos venga a todos bien. Bueno, igual esto solo pasa en Bilbao, en Barcelona no pasa, ¿eh? Bueno, pues eso, estamos todos como en tal actividad, ¿no? Tenemos tantas cosas que hacer que es un lío quedar. Bueno, y la lógica consumista pues también es una dificultad porque no conecta con la lógica del Evangelio. Bueno, hay dificultades serias, no para tomárnoslas a broma, pero tenemos que pensar que solo hay dificultades, o también el tiempo de hoy, también las personas de hoy, ¿no?, la forma de ser hoy sujeto nos da posibilidades. Pues yo creo que sí, nos da posibilidades y oportunidades. Primero, hay muchísima gente que está buscando algo. No saben cómo llamarle, no lo expresarán en términos religiosos la mayor parte de las veces, pero están en búsqueda. Porque sí descubren que algo les falta, algo que podríamos llamar sentido en estas terminaciones clásicas que utilizamos, pero no en el sentido, ¿no?, que hablan los grandes filósofos de la filosofía clásica, sino en algo más provisional, con ese tinte más psicológico, mucho más pegado a lo cotidiano, lo contingente, lo de todos los días, lo sencillo de la vida, pero que al final me da la alegría suficiente para levantarme todos los días, ¿no? Y que me haga sentir que la vida merece la pena. Y hay mucha gente que necesita eso, encontrar algo que le demuestra que la vida merece la pena todos los días. Hay gente en búsqueda y nosotros tenemos algo que ofrecer a esa búsqueda. También entre los jóvenes en general se está más abierto a la dimensión misteriosa de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que otras generaciones hemos sido como, los modernos hemos sido como mucho más cartesianos y científicos, en el sentido de que lo que demuestra la ciencia, eso es lo que existe, ¿no? Y lo demás déjate de historias. Pero los jóvenes no, están más abiertos, ¿no?, a pensar que en la realidad hay cosas que no se pueden explicar. Y que, bueno, que no saben muy bien cómo funcionan, pero que están ahí, ¿no? Luego eso a veces lo expresan desde el esoterismo, desde, bueno, otras cosas, bien, pero por debajo está esa sensación, ¿no?, o ese convencimiento de que hay más en la realidad que lo físico, lo cuántico, lo cuantitativo, lo demostrable, ¿no?
los jóvenes, las generaciones jóvenes y nosotros a veces, porque esto es una tarea para toda la vida, estamos siempre en el reto de construirnos como persona, de definirnos, de responder a la pregunta ¿y quién soy yo? ¿Y quién quiero ser? ¿No? Y esa pregunta en las generaciones jóvenes actuales tiene mucha fuerza. Y esa es una pregunta, ¿no?, a la que nosotros tenemos una respuesta que ofrecer, ¿o no? Sí, ¿no? Bien. Y luego os ponía ahí también el tema de la vulnerabilidad. Bueno, de esto hablaré un poquito, me estoy enrollando, se me está pasando el tiempo, pero la vulnerabilidad. Los jóvenes hoy están viviendo, a pesar de ser jóvenes, que nos parece que los jóvenes viven alegremente y tal y cual, están viviendo con mucha fuerza como esa sensación de ser frágiles, de que la vida es frágil, ¿no? Con sus peculiaridades, que no voy a entrar ahora a explicar, luego si os interesa ya os lo cuento, pero esa conciencia de que somos vulnerables, que somos pequeños, que somos frágiles, ¿no?, que no todo está en nuestras manos, es una oportunidad también para presentar la noticia del Evangelio, ¿no? Y la necesidad de esperanza. Hay muchos jóvenes que no creen que hay un futuro posible. Están demandando ¿no?, una razón para la esperanza, cuando parece que todo va a ser la hecatombe en poco tiempo, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos de que hay esperanza y de que podemos ofrecer una palabra de esperanza. Bueno, también los jóvenes están más abiertos al cambio, a la novedad, el tema de lo relacional les interesa mucho, el deseo de vivir nuevas experiencias, son muy capaces de buscar el disfrute a pesar de todo, ¿no?, y de buscar razones para la alegría a pesar de todo. También están abiertos a esa dimensión estética que yo creo que conecta mucho también con lo religioso, con lo trascendente, ¿no? Y los valores que también ellos defienden tienen mucho que ver con el Evangelio. La libertad tiene mucho que ver con el Evangelio, ¿o no? La igualdad, la tolerancia, la autonomía, la igualdad entre hombres y mujeres, eso tiene muchísimo que ver con el Evangelio, ¿no? Entonces, todo esto pueden ser puertas de entrada, oportunidades, ¿no?, para una iglesia que quiere ponerse en esa clave de evangelización. Pero vamos a recordarnos un poco eso de la evangelización, bueno, unos puntos básicos muy sencillos, pero que a veces los damos por supuestos o los damos por sabidos y no los tenemos tan asumidos. Primero, la Iglesia existe para evangelizar, ya nos lo dijo Pablo VI hace un montón de años, pero es que nos lo tenemos que recordar todos los días. No estamos para otras cosas, no estamos para autopreservarnos, que ya nos lo recordó también el Papa Francisco, estamos para evangelizar, y eso significa tener la mirada en los otros, no en los que ya estamos. Y no solamente esto es la tarea y el sentido, ¿no?, la razón de ser de la Iglesia, sino que esto es una tarea de todos y todas, no de algunos, de los listos, de los jóvenes, de los que más tiempo tienen, de los que más capacidades, no, de todos y todas. Otra cosa de perogrullo, pero que también se nos olvida, si la realidad cambia, las respuestas tienen que cambiar. No podemos seguir dando las mismas respuestas, ¿no?, cuando la realidad es otra. Y ahí yo creo que tenemos todavía mucho que repensar, ¿no? Porque generalmente estamos en lo de siempre, seguimos haciendo lo mismo de la misma manera, ¿no?, con las mismas claves, no sé si las fotocopias de no sé cuándo. El anuncio de la fe, elemento transversal y transformador de toda la acción eclesial. Estamos en momento de misión, ¿no?, de primer anuncio, y eso tiene que ser como
una clave permanente en todo lo que hacemos. Si estamos convencidos, es lo que vemos, que la mayoría de la gente ya no es creyente y muchos no han oído hablar nunca de Jesús, no podemos, cuando vienen o cuando nos acercamos a ellos, hablarles con nuestra jerga eclesial, ni siquiera dar por supuesto que ellos ya saben de qué les, o sea, que saben de lo que les estamos hablando, porque no lo saben. Entonces, esto del primer anuncio es como cambiarnos, ¿no?, las gafas para ver con quién estamos. Y cambiar nuestra lógica, nuestra actividad desde esa clave de primer anuncio. De esto del primer anuncio ya habéis oído hablar seguro muchas veces, ¿verdad? Entonces no me detengo. Pero un elemento que debe estar presente explícitamente. Y bueno, pues que somos comunidad misionera, ¿no? Esta ha sido una de las insistencias del Papa Francisco, ¿no? Pues que tenemos que salir, que no tenemos que estar esperando a que la gente venga a buscarnos, sino que somos nosotros los que nos tenemos que poner en actitud de encontrarnos, ¿no?, fuera de la Iglesia especialmente. Y por eso en salida, samaritana, acogedora, dispuestas a ser una comunidad plural, donde caben, como decía Francisco, todos, todos, todas las personas, todas las personas. Bien, entonces, ¿desde qué categorías os propongo que se pueden repensar las cosas? Pues ahí os he puesto 4: experiencia, resonancia, transparencia, vulnerabilidad. Vamos a ver lo que nos da tiempo a contaros. Experiencia. La experiencia es la manera que tenemos de conocer el mundo, ¿no? Porque es lo que surge cuando nos ponemos en relación con el mundo, con los otros o con Dios, ¿no? Es una manera directa de conocimiento. Esta es la única manera de conocer que es interesante, viable y que tiene algo que hacer con las generaciones jóvenes. El conocimiento no puede ser ya una transmisión de ideas, y menos de doctrina, sino que tiene que ser algo que yo vivo, que yo experimento, que tiene que ver con mi persona directamente y que me entra por los sentidos, por el cuerpo, no solamente por el oído y el razonamiento, sino que tenemos que empezar desde el vivir, la vivencia, ¿no? La experiencia, además, que necesita todo un sistema también de interpretación, de procesamiento, vamos a decir, de lo que vivimos, porque vivimos muchas cosas, todo el tiempo estamos, ¿no?, recibiendo estímulos. El tema es luego qué lectura hacemos de eso, qué interpretación hago de eso que está pasando, de que me está pasando, ¿entendéis? Entonces, la experiencia siempre es algo interpretado, también es algo siempre relacional, porque tiene que ver también con cómo yo lo cuento, cómo otro me lo cuenta, ¿no? La experiencia se hace también eso, experiencia y no solo vivencia, cuando la pongo en palabras y soy capaz de comunicárselo a alguien. Bueno, si los jóvenes además quieren ser activos y protagonistas, que es lo lógico, y todos en realidad queremos ser protagonistas y partícipes de las cosas, tiene que ser a través de la experiencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos conseguir. Entonces, poner en el centro la experiencia o releer la pastoral desde la experiencia nos invita a revisar el tema de la participación, de la interacción, de la exploración conjunta, de la creatividad, de la libertad, de esa construcción conjunta, de la narración y de la relación. Lo digo todo así rápido para que nos dé tiempo a mencionar algo de cada cosa. Y, desde luego, demanda una transformación pedagógica, ¿no? Ya no podemos la catequesis o la iniciación cristiana o la propuesta de la fe, o llamémoslo como queramos, incluso esto que llamamos el primer anuncio, no puede ser que yo, como ahora, voy y no os doy una charla sobre no sé qué. Que muchas veces
la catequesis ha sido una charla, ¿no? Para los niños, para los jóvenes, para los adultos, pero alguien le dice, ¿no? Explica y hasta ahí hemos llegado. Eso no puede ser, ¿no? Transformación pedagógica que implica utilizar, pues por ejemplo, más el cuerpo, que lo tenemos olvidado completamente en la tradición cristiana y que es fundamental, porque nosotras somos corporales, somos personas corporales, ¿no? El espacio natural, por ejemplo, que también nos lo hemos dejado por ahí. Parece que con Dios solo nos podemos encontrar dentro de unos lugares, ¿no? Cuando hay toda una obra de la creación que es la primera manifestación de Dios y de la trascendencia, ¿no? Y que conecta mucho con la sensibilidad de muchas personas hoy. Eso está unido también a la dimensión estética. También el tema del grupo, eso que decíamos antes de la red, de lo relacional. El grupo es un espacio de experiencia, a veces muy potente, en lo relacional, ¿no? Y experiencia también remite a revisar, pues eso, cómo nos comunicamos más allá de las palabras, ¿no? Porque hay muchas más formas de comunicarnos que tenemos muy poco explotadas. Bueno, otro elemento desde el que revisar nuestra acción pastoral, la resonancia. La resonancia es eso que pasa cuando es un fenómeno físico, ¿verdad? Y acústico. Cuando un cuerpo se pone a vibrar, ¿no? Pues hace que los que estén alrededor vibren también, ¿no? E incluso cuando las cosas van bien, esas vibraciones se acompasan y llegan a vibrar pues acompasadamente, ¿no? O al unísono. Entonces, eso nos puede dar una pista también a la hora de pensar en qué tiene que ser la pastoral, ¿no? Tiene que ser un espacio de generar vibraciones, ¿no? Que vamos acompasando y que vamos compartiendo, ¿no? La resonancia invita a tejer, posibilitar relaciones significativas, porque esas son los espacios de gran resonancia, ¿no? Las relaciones. Y las relaciones significativas quiere decir que no son sin más superficiales, sino que yo sé quién eres tú y tú sabes quién soy yo, y lo que a mí me preocupa y lo que yo te comunico no es algo pues eso, para rellenar el tiempo, sino que estoy comunicándome, ¿no? A mí misma cuando te hablo, ¿no? Y si eso genera, ¿no? una relación real, eso tiene mucho recorrido. Bueno, pues relaciones significativas entre las personas, con el mundo y también con Dios. Eso debería ser como el objetivo de la pastoral, ¿no? Que podamos generar a través de lo que hacemos ese tipo de relaciones, de uno mismo, con Dios, con el mundo y con los demás. Bueno, pues invita a la interacción mutua, a la construcción conjunta, al mutuo enriquecimiento y también descubrir en el otro que ya está Dios presente allí, antes de que yo llegara, antes de que yo, Iglesia, llegara. Y que igual lo primero que tengo que hacer es ponerme a la escucha de a ver el Espíritu de Dios en esa persona que me está queriendo decir a mí, Iglesia. Porque no somos nosotros solos los que vibramos, es que también los demás vibran, ¿no? Y igual somos nosotros los que nos tenemos que contagiar primero de esa vibración. Anima a una renovación del hecho comunicativo eclesial en su conjunto. En nuestro lenguaje hay un montón de palabras que la gente no entiende, que a nosotros nos parece de lo más normal, ¿no? Nosotros decimos discípulo y nos parece de lo más normal. O apóstol, o decimos salvación y nos quedamos tan oreados. Pero la mayoría de la gente no sabe de qué estamos hablando. O incluso fe, ¿no? Entonces, tenemos que hacer
todo un esfuerzo de encontrar nuevas palabras, nuevas expresiones, de explicarnos y de comunicar, porque no es solo explicar, no es solamente una cuestión intelectual, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? Seguramente comunica más el testimonio de vida hoy que una explicación niquelada, ¿no?, de quién es Jesús. Bueno, aquí ponía también actitudes y aptitudes que ayuden a generar sintonía vivencial y emocional. ¿Y qué tipo de actitudes son esas? Pues la escucha, una escucha real del otro. No escuchar lo que me interesa de lo que dice, sino escuchar todo, ¿no? También lo que no me gusta. Y escuchar, además, eso significa tantas cosas, ¿verdad? Significa dejar otras muchas cosas para escuchar, significa no juzgar, significa eso, aceptación incondicional del otro, ¿no? Significa dedicar tiempo a esto, ¿no? Comprensión empática, autenticidad, coherencia personal. Autenticidad, esto es muy importante, para los jóvenes también, que va a salir ahora con la transparencia. Bueno, disposición a crear vínculos relacionales verdaderos, que esto no es fácil, porque para un rato sí, ¿no? Pero vínculos reales en las comunidades cristianas es otra cosa. Transparencia. ¿La transparencia de qué habla? Pues habla de esos cuerpos que en realidad están dejando ver a lo que hay detrás de ellos, ¿no? El cuerpo transparente es el que deja ver lo que hay detrás de ellos, pero está ahí, ¿no? Transparencia también lo asociamos con lo que conocemos por intuición, como que no nos lo tienen que explicar, que es transparente, o sea, es que lo vemos claro, ¿no? Pero transparencia en lo social también tiene que ver con esa garantía de que las cosas se están haciendo con honestidad, con rectitud, ¿no? Esa rendición de cuentas habitual, ¿no?, que pedimos en los espacios sociales para saber que las cosas se están haciendo bien. Pues todo eso nos tiene que interpelar como Iglesia. Primero, porque la Iglesia tiene que ser ese cuerpo transparente que deja ver a Dios, pero a veces es el cuerpo opaco, ¿no?, que solo muestra Iglesia, pero no deja ver al Dios que está detrás de esa Iglesia. Sí. Y transparencia también tiene que ver con eso de cómo hacer las cosas evidentes. Y igual, pues no sé si nosotros hacemos a veces las cosas muy evidentes o no. Y, por supuesto, esto de la rendición de cuentas, de la honestidad, de la rectitud que se muestra, que se deja ver, que tiene pruebas, ¿no? Bueno, pues desde luego ahí tenemos un reto muy importante que tiene que ver también con la sinodalidad, ¿verdad? El sínodo también apuesta por eso. Pues una vida que transparente a Dios y una Iglesia transparente en sus motivaciones, en su forma de actuar, en su toma de decisiones, en el manejo de sus bienes, etc., etc. Motivaciones también, porque a veces, no sé cuántas de vosotras estáis por las parroquias, pero a veces en cuanto llega alguien por la puerta, lo primero que se nos viene a pensar es decir, uy, qué bien, ya tengo a alguien para liarle, le voy a liar para que me cubra el hueco de la cate, el hueco de la liturgia, el hueco de... Pero a ver, primero habrá que recibirle, escucharle, acompañarle, pero realmente es lo que, o sea, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Nosotros queremos ofrecerle, ¿no?, a Jesús o queremos ofrecerle un hueco que cubrir? Bueno, dispositivos pastorales que favorezcan una mirada de profundidad de la realidad, practicando una pedagogía de la atención. Al final, la transparencia también evoca eso de fijarse, ¿no?, dedicarse a contemplar, a mirar más allá, ¿no? Y esto va también en contra de la prisa, de la celeridad, el ver más allá, el aprender a mirar más allá, ¿no? Y
también cuidar la imagen de Dios que presentamos, porque a ver si Dios va a ser a veces demasiado transparente, como si pudiéramos explicarlo todo de Dios, y otras veces lo contrario, es tan opaco que no entendemos nada, o que se nos hace demasiado distante, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto también, cómo manejar, ¿no?, la presentación que hacemos sobre Dios. Y finalmente, vulnerabilidad. Bueno, pues eso, esto de sentirnos frágiles. Muchísima gente hoy se siente frágil. Y esto es una puerta también que no solamente de nuevas relaciones y nueva conciencia sobre uno mismo, sino también es una puerta de entrada a lo trascendente, ¿no? Porque nos hace preguntarnos por las preguntas fundamentales del sentido de la vida, ¿no? Y porque nos hace también darnos cuenta de que solos no nos bastamos, ¿no? Bueno, esto nos hace colocar también, o nos debería hacer colocar a los pobres y fragilizados en el corazón de la acción y de la vida de la Iglesia, ¿no? No solamente como a los que nos dirigimos en una acción de caridad o de, ¿no?, sino como miembros de las comunidades, ¿no?, y como miembros más visibles y más participativos, que a veces no lo son. Y quizás en un momento en el que la Iglesia es una comunidad débil, porque cada vez somos más mayores, porque cada vez somos menos, porque cada vez nos vemos como más carentes de todo tipo de recursos, y eso siempre lo leemos como una, no solo dificultad, sino como, qué mal, ¿no? Qué mal. Quizás si releemos esa condición de otra manera, igual es una oportunidad para redescubrir o colocarnos de otra manera y más conectados con lo que Dios es, o Jesús, ¿no?, demostró ser también, ¿no?, en su muerte, por ejemplo. Entonces, bueno, quizás una lectura distinta de esa fragilidad eclesial nos puede recolocar también en nuestra acción pastoral. Bueno, ya me he pasado de la hora. Tranquila, 5 minutos más. Sí, quedamos 5 Vale, minutos, sí. bueno. Pues recetario. ¿Qué tipo de propuestas hacer? Primero, recordarnos que si el sujeto evangelizador somos cada uno de nosotros, pues igual cada uno de nosotros también tenemos algo que repensar, ¿no? Primero, creo que tenemos que fortalecernos en nuestra identidad creyente, y eso es una tarea de todos los días, ¿no? Como refrescar nuestro encuentro con Jesús, nuestra condición de seguidores, nuestra espiritualidad cristiana, ¿no? Eso es algo básico que nos ayuda en todas las dimensiones. ¿Para qué? Para poder realmente luego comunicar o compartir algo de esa verdad que para mí me sostiene y me alimenta, algo de mi experiencia. Si yo no tengo experiencia, no voy a poder compartir nada, ¿no? Si yo vivo de una fe, vamos a decir, de verdades o de obligaciones, lo que voy a compartir es eso. Pero eso es una manera muy incompleta, ¿no?, de presentar la propuesta del Evangelio. Y repensar o valorar si realmente nosotras estamos dispuestas a hacer encuentros de tú a tú con las personas, en esta clave también de compartir lo que a mí me sostiene. Porque hoy seguramente para mucha gente tiene mucho más valor, una palabra personal, ¿no?, de una de vosotras en una conversación, en un café, en donde sea, que cualquier obispo que sale por la tele hablando de no sé qué cosas, aunque estén súper bien dichas, ¿eh? Tiene más fuerza hoy el encuentro de una persona con una persona. Y desde la autenticidad que os decía antes, no para decir o no para presentar lo que se supone que tengo que contar sobre la fe, no, para mostrar mi verdad con sus dudas, sus
limitaciones, sus incoherencias y su verdad también. Y si no, fijaros cómo comunican los youtubers jóvenes, que igual no les tenemos en nuestro repertorio habitualmente, pero ¿qué hacen estas personas, estos influencers, ¿no? A los que siguen mogollón de gente? Pues sí, a veces salen estupendísimos, ¿no? Repeinados, el último look de moda y tal y cual. Pero otras muchas veces salen en su habitación, recién levantados de la cama, con el pijama puesto, la habitación desordenada. ¿Qué es lo que le gusta a la gente de eso? Que muestran su verdad. Y su verdad es que a veces estoy estupenda y otras veces estoy con la ojera aquí puesta, ¿no? Y algunas veces estoy encantada de la vida y otras veces estoy desesperada y cabreada. Y ¿qué es lo que valora la gente? La autenticidad. Y eso es lo que tenemos también nosotros que mostrar en nuestra palabra de fe. Autenticidad. No doctrina, sino mi experiencia, con la limitación que eso tiene, pero es la mía. Esto aplicado a la comunidad, lo mismo, empezando porque si no somos comunidad de verdad, ¿a dónde vamos a invitar a la gente a venir? Si las parroquias no son espacios de comunidad, si nuestros movimientos apostólicos, comunidades laicales, asociaciones de vida religiosa, lo que sea, si no son verdaderamente espacios de comunidad donde hay personas en relación con vínculos reales que se concretan en solidaridad, en conocernos, en saber de lo que necesitamos cada uno, del camino que estamos haciendo. Si no hay eso, ¿a dónde le vamos a invitar a venir a la gente? ¿Qué vamos a mostrar? ¿No? Bueno, y finalmente, para no alargarme más, ¿qué tipo de propuestas? Lo decía antes, el tema de las experiencias, no reflexiones, no experiencias. ¿Qué podemos ofrecer como experiencia? Pues muchas, quizás una manera de empezar, ¿no?, con mucha gente que no es creyente o que no conoce a Jesús, desde esa pregunta por el quién soy yo, el autoconocimiento. Esto a la gente le interesa. Luego ya iremos, ¿no?, caminando, pero desde esa búsqueda de identidad podemos hacer ofertas. También que fomenten el encuentro interpersonal, sin miedo a que en ese interpersonal haya gente de diferentes edades, porque las generaciones jóvenes ya no tienen tanto miedo como tenía yo cuando tenía 18 años, que si sabía que iba a ir mi madre o mi padre a la misma reunión que yo, vamos, no se me ocurría a mí aparecer por allí de ninguna manera. No, pues los jóvenes de ahora no tienen tanto reparo con esas cuestiones, ¿no?, de lo intergeneracional. El tema de lo corporal, cómo lo podemos involucrar más, ¿no? Y luego también no propuestas cerradas, sino propuestas que vamos construyendo desde la escucha, desde la aportación de todos, desde esa sinergia que se va produciendo, ¿no?, cuando vamos escuchándonos mutuamente y vamos recogiendo lo mejor de cada uno. Bueno, y el tema de la emoción y el sentimiento, muy importante con las generaciones jóvenes. No nos podemos quedar ahí, pero eso tiene que estar presente y hay que darle cabida y recorrido. Y eso de la transparencia, que ya os he dicho, bueno, esto de la escucha, bueno, ya está. Más o menos por aquí. Y finalmente, este texto de Lucas, como en una mirada espiritual, ¿no? A veces cuando miramos nuestro tiempo, nuestro contexto, nos pueden salir sensaciones muy negativas o pensar que estamos en el peor tiempo posible. Bueno, pues escuchemos estas palabras de Jesús, ¿no?, que nos dice Lucas. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: dichosos quienes vean lo que estáis viendo vosotras y vosotros, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron,
desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Este puede ser nuestro tiempo también, ¿no? En este tiempo también hay algo hermoso y de posibilidad que contemplar, y ahí también nos está hablando el Espíritu de Dios. Pues aquí lo dejamos. Pues qué ricasco. Muchas gracias. Ahora abriremos un momento, ¿no?, para el debate, las preguntas. Yo creo que ha sido interesante. Has hablado de una serie de cuestiones que son sugerentes. A mí me iba recordando también algunos de los cuadernos que tenemos en Cristianismo y Justicia, ¿no? Igual hay cosas que tenemos que releer y remirar. Me ha gustado mucho cuando has hablado, ¿no?, de las dificultades y las oportunidades, porque había una diapositiva de dificultades y 2 de oportunidades. Y tenemos que aprender a mirar también de esa manera, ¿no? Que decimos, a veces nos fijamos mucho en las dificultades y no vemos las oportunidades, porque como dices al final, probablemente este es el mejor tiempo, ¿no? Al menos para nosotros, porque es el que tenemos. Así que o nos lo tomamos como un regalo y que es el mejor, o nos costará situarnos. Muy bien, pues abrimos el debate, la posibilidad de... Está aquí el micro. Ahí. La posibilidad de comentar, de preguntar. Quien quiera levantar la mano, le acercamos el micro y así Estrella pues nos va respondiendo. Sí. Hola, muchas gracias por tus palabras. Yo quería comentar que, claro, cuando planteas estas oportunidades y la manera de evangelizar, yo que crecí en un momento de comunidades de base, ¿no?, y de activismo, ahora estoy viendo con un giro al clericalismo, a actos piadosos, ¿no?, como la adoración al Santísimo, o rosario, pues que son actos que yo no he practicado, porque no en este sentido, ¿no? Y que en cambio no veo que se construya esta comunidad que para mí es esencial para seguir adelante. Yo pienso, a mí, yo he podido avanzar en la fe gracias a la comunidad, ¿no? Porque si no, si estás solo, es difícil, ¿no? Y claro, al lado de estos actos piadosos yo veo que no hay comunidad y tampoco hay compromiso, ¿no? Y para mí el Evangelio, ¿no?, es esta relación con Dios, la relación con mí misma, pero también la relación y el compromiso con el mundo, ¿no? Y veo, bueno, esta falta, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ¿no? Gracias. Pues yo también detecto eso, ¿no? Que hay una tendencia, vamos a decir, como de recuperar formas tradicionales, ¿no? Que, bueno, que nos habla seguramente de una diversidad eclesial también mayor, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados quizás en otros momentos. Creo que hay una razón también desde la sociología o desde el contexto en el que estamos, precisamente porque estamos en un mundo tan cambiante y tan rápido y a veces tan relativista, en el sentido de que parece que no tiene nada consistencia suficiente. Eso genera mucho miedo e incertidumbre en muchas personas. Y ante esa dificultad, mucha gente está buscando identidades muy fuertes o convicciones muy firmes, muy seguras, vamos a decir, que le compensen, ¿no?, esa incertidumbre vital. Entonces, claro, tiene mucha más consistencia decir, mira, tú te quieres salvar, pues cumple estas normas, ¿no?, estos preceptos, y te has ganado el cielo. Bueno, pues eso es mucho más sencillo de, vamos a decir, de plantear, y para algunas personas más sencillo de llevar adelante, que decir, mira, lo fundamental es
ponerse a la escucha, descubrirte como seguidor de Jesús y ir viendo en la vida cotidiana de cada día eso qué significa en lo concreto, ¿no? Para poner tú en marcha, en tu diario, ¿no? Los mismos valores, las mismas convicciones que tiene Jesús. Claro, eso supone todo un proceso de discernimiento, de estar como en revisión constante, mucho más atento a lo real, ¿no? Más conectado con el mundo, es mucho más esforzado. Y desde luego necesita mucho más el apoyo de la comunidad, como tú dices, ¿no? Porque ya no es solo lo que yo voy viendo, sino necesito contrastar con otros, necesito ver también ellos qué respuestas están intentando dar desde, ¿no? Desde la vida. Bueno, pues es que estamos en esta pluralidad. ¿Significa que la opción de la comunidad, que la opción de un seguimiento conectado con la vida, con las necesidades del mundo, una iglesia al servicio de la construcción del reino de Dios no tiene sentido? Por supuestísimo que no. Tiene sentido, va a seguir teniendo sentido porque eso está conectado en la entraña del Evangelio, ¿no? Y de la propuesta de Jesús. Entonces, ¿tiene sentido continuar por ahí? Sí, pero también igual tenemos que aceptar que otras personas también desde un motivo religioso prefieran otro tipo de espiritualidad o de, ¿no? de recursos religiosos para, ¿no? manejarse en este mundo de la fe también. Convivir en la pluralidad es más complicado, por supuesto, y llegar a veces a, ¿no? consensuar caminos comunes, pues tiene su dificultad, pero igual el momento es este, ¿no? A ver, plenamente de acuerdo con todo lo que has analizado y las propuestas, es decir, totalmente de acuerdo en lo que has mostrado. Pienso, bueno, somos algunas de las que hemos vivido la juventud del Vaticano II. Entonces, con todo el florecimiento de movimientos, de grupos, y que hemos acompañado a grupos y grupos desde la fe, desde la experiencia de grupo, de fe y de compromiso, bueno, que lo hemos vivido con mucha fuerza, con toda la modernización, y entraríamos en detalles que dices igual, incluso en algún momento exagerado, pero todos esos movimientos fueron bajando, desapareciendo, y toda esa gente de la generación de la que he hablado antes, con la que sintonizo totalmente, pues nos damos cuenta que en esos valores y que respondía tu lenguaje y propuestas a todo lo que se vivía en aquel momento, como te digo, experiencia, grupo, fe, compromiso, comunidad, tal. Entonces todo eso ha ido desapareciendo y no tenemos por qué dar la culpa a la Iglesia porque somos Iglesia o a las parroquias, pero ciertamente este nuevo lenguaje no se ha encontrado. Pero lo que más me preocupa de todo ello es decir, muy bien, y todos los que lo creemos, y algunas comunidades bien majas, algunas parroquias bien majas, que crean comunidad, que acogen, que tal, que dejan entrar a muchos jóvenes para otras cosas que no aparecen en una celebración, pero que son majas. Es decir, ¿qué pasa con ese ir a buscarlos, ese lenguaje de salir, pero que no es fácil, que no es nada fácil? Es decir, ¿qué pasa? Porque para todo eso necesitamos que estén, necesitamos encontrarlos, necesitamos tenerlos. Y el problema es que han desaparecido. Entonces, sí que me da miedo, y aquí enlazo con lo que ha dicho ella, este tipo de espiritualidad ritualista que está saliendo, empezando por los curas jóvenes, empezando por ellos, y con todos esos movimientos que seguro habéis analizado y tal, y que dices, bueno, ¿y qué? No están. ¿Dónde vamos a buscarlos? Algunas ya nos está pasando a edad totalmente de irnos a mezclar allá. Entonces eso es lo que realmente son auténticas preocupaciones, estando totalmente convencida que las pistas vas por donde tú has apuntado. Vale. Igual hacemos otra pregunta y así contestamos las dos. Ella también
Bueno, muchas gracias por tu charla, que además, como soy de Bilbao, me hace mucha ilusión. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de opinar Carme Molist. Pero yo te quería preguntar otra cosa. ¿Qué piensas como nueva evangelización el Hakuna y las monjas de Jesu Comunio? Yo te digo las monjas de Jesu Comunio porque desde el 2004 o 2005 tengo una queridísima sobrina. Y cuando yo le cuestiono, bueno, lo primero que ella dijo es que yo no quiero ser monja de las que hacen cosas, sino contemplativa. Y ahora la misión que ellas notan, que sienten como comunidad, es la acogida de grupos para compartir la fe. Y eso les da un trabajazo inmenso de autobuses y de gente que va a este estilo de la fe y de compartir la fe y de contar su experiencia de salvación, de sentido, etc. Y yo la tengo ahí. Digo, venga, a ver qué pasa. Vale. No sé si hay alguna pregunta más, así la podemos hacer una más y recogemos las tres. ¿Te acuerdas, no, de todas? Bueno, siguiendo un poquito en la línea que comentaban, completamente de acuerdo con todas las propuestas que has estado comentando. Y la pregunta era, ante estas propuestas, para construirlas, a veces hay que deconstruir alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo no viví el Dios del miedo, del temor, pero conozco personas que lo han vivido y hacer el paso al Dios del amor han tenido que deconstruir para construir. Entonces, ante todas estas propuestas, ¿identificas algún aspecto a nivel social, eclesial, de jerarquía, de comunidades, que tú creas que hay que deconstruir para hacer camino hacia aquí? Bueno, preguntas interesantes pero complicadas me ponéis. A ver, el tema de los jóvenes es complicado por muchas razones, ¿no? Primero, por lo que dices, porque hay ya una ruptura tan fuerte con algunas generaciones, son tan residuales en la Iglesia, ¿no? que nos es muy costoso entrar en relación con ellas, ¿no? Encontrar un puente. Entonces, yo sí creo que desde luego los jóvenes tenemos que encontrarnos con ellos fuera de la Iglesia fundamentalmente, no dentro, sino fundamentalmente fuera. Todo el mundo lo podemos hacer, igual todos no, pero hay gente que sí. Tendremos que también pensar en otro tipo de sujetos eclesiales que no son las parroquias, por ejemplo los colegios, ¿no? Donde igual tenemos que empezar a tomar otro tipo de iniciativas para entrar en relación con los jóvenes. Que algunos colegios están en eso, o sea, no es que esto sea lo que no hace nadie, no. Algunos colegios están en eso, pero otros no. Y a veces, bueno, tenemos que revisar si nuestras ofertas pueden despegarse también de lo sacramental, porque a veces siguen estando muy pegadas a lo sacramental, ¿no? A celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana especialmente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que plantear otro tipo de cosas, ¿no? Y de procesos, de oportunidades, de contacto. Y luego también generarnos otro tipo de expectativas respecto a los jóvenes, porque igual lo que no van a hacer es lo que nosotros esperamos o muchos esperan que hagan. Por ejemplo, que vayan todos los domingos a misa. Y a veces nuestra manera de valorar si los jóvenes están comprometidos o no con la Iglesia es si van a misa o no. Y esto muchas veces se oye así. Entonces, esa no puede ser nuestra expectativa. Tenemos que colocarnos en otros paradigmas, ¿no? Y luego desde esas nuevas formas de creer, pues también reconocer que los jóvenes, ¿no?, van a expresar su fe de otras maneras. Y que, por ejemplo, el movimiento Hakuna que decías antes,
ha visto, ¿no? La oportunidad que supone todo este mundo de la emoción para conectar con los jóvenes, y lo ha hecho a través de una herramienta concreta también, que es la música, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer las mismas lecturas, vamos a decir, de ver dónde están las oportunidades, pero también reconociendo que seguramente, excepto unos pocos que vayan por esos modos más tradicionales de lo religioso, que los hay también, otros muchos van a ir por otros caminos. Y todavía no sabemos cuáles van a ser y cómo van a buscar su conexión con la comunidad cristiana. Pero desde luego no va a ser a través de una forma muy institucional de comunidad. Entonces también ahí tenemos que ver, bueno, cómo nosotros, nuestros espacios pueden tener otros, ¿no? Otra pinta, que no sea algo muy vertical, muy jerárquico, muy reglado, ¿no? Podemos construir otro tipo de comunidades donde los jóvenes también se puedan encontrar ahí a gusto, ¿no? Pues eso. ¿Habéis visto la película Los Domingos, que se ha estrenado hace poco? Sí. Bueno, es una película interesante, ¿no? Tiene sus cosas, por lo menos nos hace pensar, ¿no? Y bueno, pues plantea también toda esta sorpresa que supone que de repente una chavala, ¿no?, de 17 años dice que se quiere ir de monja contemplativa, ¿no? Bueno, la pluralidad hoy tiene formas que nos sorprenden. Entonces, ¿cómo lo manejamos eso? Bueno, nos presenta interrogantes, pero nos presenta también igual algunas oportunidades, ¿no? Por lo menos para repensarnos como iglesia. Y la última pregunta, que ahora no me acuerdo cómo era, de construir. Eso. Pues es que tenemos que deconstruir tantas cosas. Supongo que a ti ya se te ocurren unas cuantas. Sí, es que estaba pensando si decirte lo más gordo o lo más suave. Bueno, tenemos que deconstruir muchas cosas. Al final, no es deconstruir por el hecho de ser, ¿no?, rompedoras, sino porque tenemos que mirarnos todo el tiempo en Jesús, ¿no?, y en su proyecto. Y esa tiene que ser siempre nuestra brújula y nuestro criterio para decir, bueno, ¿qué es lo que realmente es fundamental en nuestra identidad, en nuestra comunidad, en nuestra propuesta? Porque a veces hemos hecho de cosas que son más de estructura y de organización elementos identitarios, como si ahí nos jugáramos todo. Y realmente no lo son. Y además en la vida de la Iglesia, que es de 20 siglos, claro, pues decimos, no, es que esto siempre se ha hecho así. Bueno, se ha hecho así desde el siglo XV. O sea, en el último tiempo de la Iglesia. O se ha hecho así desde el siglo X. Bueno, pues tiene más recorrido, pero no siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces, atrevernos, ¿no?, a repensar cuáles son las cuestiones fundamentales a las que realmente no podemos renunciar porque son las identitarias, ¿no?, y cuáles son las que históricamente han respondido a unos contextos que en ese sentido las justificaban y tenían su razón de ser, pero que ahora el contexto es totalmente diferente y que necesitamos repensar, pues es una tarea importante, interesante y muy necesaria, ¿no? Y esto nos pasa claramente con el tema de la mujer en la Iglesia, ¿o no? ¿No? Porque estamos en un contexto, en un momento, en una
sociedad donde ya las estructuras, las concepciones, el propio imaginario sobre la mujer que domina en la Iglesia no corresponde por ningún lado. Y que encima no es evangélico la mayor parte de las veces. ¿Nos vamos a atrever a abordar esto con seriedad? Pues ya veremos. Pero de momento, bueno, parece que nos toca esperar un poco más. Bien, estamos en hora. Yo recojo, ¿no?, esto último que has dicho, me quedo sobre todo con eso de las oportunidades que tenemos que vivir, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos? Que sí que parece, ¿no?, que tenemos unas cuantas oportunidades. ¿A dónde nos llevarán? Ya veremos, pero vamos a vivirlo como oportunidades y con ese salir. Una de las cosas que decía Francisco no era solo iglesia en salida, sino que, si os acordáis, decía que él no quería a los jóvenes en las iglesias, que los quería en la calle. Y nos invitaba a salir a la calle, ¿no? Y dices, claro, a veces nosotros hablamos mucho de en salida, o aplaudimos cuando el Papa dice eso, bien, qué bonito, ¿no? Pero no acabamos de entender, ¿no?, qué quiere decir en salida. Y aquí igual es una de las cuestiones que hay que deconstruir, ¿no? ¿Qué quiere decir realmente es en salida y salir a la calle? Salir a espacios que no son los nuestros. Y es volver a las periferias de Jesús, ¿no?, cuando iba por los caminos y no por los lugares oficiales, por decirlo, ¿no? Bueno, no sé, muchas gracias, Estrella, por todo lo que nos has comentado, lo que nos has dicho, las cuestiones que nos has dejado ahí pendiente, que es lo que nos ayudará a seguir caminando. Y el próximo martes continuamos, ¿no? El próximo jueves. El próximo jueves continuamos con una sesión más de este pensar, ¿no?, qué quiere decir creer hoy. Así que muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Gracias a vosotras.